les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por esta oportunidad que tenemos de estar aquí en este lugar, alabando y glorificando a Dios. Así de que vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha sido. Espero estén bien. Y vamos a comenzar la lectura de esta hermosa tarde. Aleluya. Pero antes de hacerlo, queremos hacer algo que quizás deberíamos de haber hecho siempre. Yo no sé si usted se recuerda que el Señor le dijo a Moisés que había que bendecir a los hijos de Israel y Dios le dijo de qué manera debería de bendecir a los hijos de Israel cuando se reunieran. Y esa lectura está precisamente en lo que es en Números, capítulo 6. Números, capítulo 6, aleluya. Es una que se le conoce como la oración sacerdotal o la bendición arónica. Así se le conoce. En Números, capítulo 6, del versículo 22. Del versículo 22. Aleluya. Vamos a leer, creo que en adelante, pues a lo mejor estamos haciendo siempre esto, porque es una bendición que Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Siempre que reúna a los hijos de Israel, les dijo, los bendecirá de esta manera. Nosotros oramos siempre, pero esta es la oración verdadera que deberíamos de hacer, la oración sacerdotal o la bendición arónica. Números capítulo 6, versículo 22. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos diciendo, así ustedes bendecirán a Israel, diciendo a ellos, te bendiga Jehová y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y sea contigo. Alce Jehová su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Esa es la oración arónica o la oración sacerdotal que se debería de hacer. Ahora, esto ellos lo hacían cantando. Yo se lo voy a decir en la transliteración fonética de lo que es el hebreo, porque ya ve que el hebreo tiene una transliteración fonética y es precisamente como se lee, y se lo voy a leer de esta manera. Dice, Yevarejeja Hashem Berish Mereja, Yaer Hashem Panay Eleja Berihuneka. Yisha Hashem Panay Eleja, Be Hashem Leja Shalom. Esa es la transliteración fonética del hebreo. Así es como ellos lo rezaban. Pero ellos a veces lo cantaban. Y quizás cantarlo se haría un poco más difícil, pero vamos a tratar de cantarlo para que usted vea cómo se escuchaba. Decía, Yevarejeja Hashem Berish Mereja, Yaer Hashem Panay Eleja Bihuneka, Yisha Hashem Panay Eleja Vayashe Eleja Shalom. Así es como ellos lo cantaban. O sea, una oración muy bonita, hermanos, que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero como nosotros somos de otro continente, ¿verdad? Somos del otro lado, es decir, de Occidente. A nosotros nunca se nos enseña todo esto. Y fuera bonito porque es hermoso oírlo cantarlo y recitarlo también, ¿verdad? Y dice que
Jehová te bendiga y te guarde, Jehová, así dice la Biblia de nosotros, las traducciones, ¿no? Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce su rostro sobre ti, y te bendiga y te dé paz. O sea, pero es algo que nosotros deberíamos de conocer, porque es precisamente algo muy, muy hermoso. Así es de que vamos a abrir nuestras Biblias para poder estudiar la palabra del Señor, lo que ahora nos corresponde en el Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos 6 al 11. Ahí vamos a estar estudiando, y precisamente el título de este estudio para este día es Recordando el primer amor de la amada. Recordando el primer amor de la amada. Es decir, que Dios recuerda el primer amor de la amada. ¿Se recuerda usted que en Apocalipsis hay a una iglesia a la que el Señor le dice que ha olvidado el primer amor? Amén. Has olvidado tu primer amor. O sea, que Dios siempre se recuerda de cómo nosotros éramos cuando comenzamos a seguirle. Entonces, estos versículos que vamos a estudiar en el Cantar de los Cantares recuerdan esa historia de ese primer amor de la iglesia, pero no la iglesia de nosotros, sino la iglesia primitiva, la iglesia, quizás diríamos, del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Porque recuérdense que Israel es la primera iglesia del Señor. Nosotros ya solo somos la sombra, pero precisamente tanto Israel como judíos y gentiles van a conformar una nueva iglesia, que es la Jerusalén celestial, que se le conoce. Así es de que este estudio es algo muy hermoso, porque aquí vamos a estar viendo en estos versículos cómo Dios recuerda de una manera retrospectiva la historia de la iglesia del Antiguo Testamento, de cómo ella lo amaba y cómo ella lo seguía. Pero para eso, recuérdese de que hay que estudiar de una manera, como dijimos, el Peshat, que tiene 4 niveles de interpretación. Uno es la literal, la otra que da pistas, la otra ya nos deja un poco más de enseñanza, y el Zohar, que es el último, precisamente habla de lo que es la profundidad de la palabra de Dios para poder entenderla mejor. Y eso es lo que se da en estos versículos, el nivel Zohar. El nivel Zohar es el nivel más profundo para poder entender la palabra de Dios y no irlo de una manera literal y tergiversar la palabra de Dios como muchos lo han tergiversado, ¿verdad? Que dicen de que esto pues habla de tantas cosas que a veces cuando uno lee esos comentarios da hasta risa a ver cómo la mente no les ayuda para poder profundizar más en la palabra del Señor. Así es de que nosotros vamos a estar estudiando esto hoy. Y dice el versículo 6 del capítulo 3 del Cantar de los Cantares en adelante. Versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? He aquí es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón hizo una carroza de madera de Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Salido doncellas de Sión o de Jerusalén, y ved al rey Salomón con la corona con que le coronó su madre, en el día de su desposorio, en el día del gozo de su corazón. Ahí vamos a estar terminando el capítulo 3, aleluya. Y quisiéramos pensar siempre algo con respecto a lo que estuvimos estudiando precisamente en los versículos del 1 al 5. Si usted se recuerda, estuvimos hablando de que ella dice, en las noches comenzó a buscar a su amado. Dijimos que noches era
era destierro, era cautiverio, era Ausencia. ausencia de Dios. Ella lo estaba buscando allá donde estaba en el destierro y no lo encontraba porque ya, como dice, por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma. Es decir, lo buscó, pero no lo encontró. ¿Por qué no lo había encontrado? Porque precisamente, hermanos, a través del tiempo, los pecados que en Jerusalén se estaban dando, precisamente ya Dios se había ido. Si usted se recuerda, en Ezequiel, tanto Isaías, Jeremías y Ezequiel hablan sobre que vieron la presencia de Dios sobre el templo, pero esa presencia de Dios ya se había ido. Es decir, ya no estaba. Por eso es que el pueblo de Israel aquí, que simboliza la Sulamita, dice que buscó por las noches a su amado, lo buscó, pero no lo encontró, lo buscó y no lo encontró. Dice que le hallaron los guardas de la ciudad que rondan la ciudad y les preguntó, ¿has visto a aquel que ama mi ama? ¿Mi ama? Es decir, apenas hubo pasado un poco de ellos, dice usted. Fíjese bien la palabra, apenas había pasado un poco de ellos. Es decir, los había dejado atrás así algunos minutos. Y dice, y encontró a su amado y lo asió y ya no lo dejó ir. Es decir, eso nos hablaba, y como estuvimos diciendo, nos hablaba sobre aquel momento que ella dice, pasé un poco había pasado de ellos, pero ese un poco es una lista de tiempo, hermanos, que nosotros no pudiéramos determinar cuánto tiempo pasó. Si nosotros sumáramos cada tiempo que duró ese imperio, nos imaginaríamos cuán poco tiempo fue, ¿verdad? Porque recuérdese que ya lo buscó en tiempos babilónicos, pero después de los babilonios vino el imperio medo-persa, después del imperio medo-persa vino el imperio griego, después del imperio griego vino Roma. Fue cuando Roma, en tiempos de Roma, Jesús aparece, Jesús nace. Y es ahí donde ella dice, encontré a mi amado, dice, apenas había pasado los guardias. Es decir, ese apenas, por eso no debemos de desesperarnos cuando dice la Biblia un poquito y aquel que ha de venir vendrá y no tardará. Ese poquito para él es como dice Pedro, para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Es decir, no hay tiempo para Dios. Es una eternidad en tiempo presente. Para nosotros sí hay tiempo, porque estamos dentro del tiempo, pero para Él, que está fuera del tiempo, es una eternidad presente, donde Él puede ver lo que comienza y lo que finaliza, lo ve todo ya terminado, como que fuera hoy. Por eso dice Pedro, que para Él un día son como 1000 años. Es decir, por ese poquito de tiempo que había pasado, pues dice, lo encontró, lo asió y no lo dejó. Y dice, lo metió a la recámara de su madre, ¿verdad? Lo metió a la casa de su madre, dice que es el templo, y a la recámara donde lo dio a luz. Estamos hablando de la recámara, que es el lugar santísimo, y en el lugar santísimo se encontraba el arca del pacto, que es donde se manifestaba la presencia de Dios. Es ahí donde él nació, donde tuvo un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Por eso él dice, y vamos a seguir viendo este estribillo o coro, como se le conoce en algunas otras. Él dice, os conjuro, doncella de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor ni hagáis velar el amor hasta que ella quiera. Es decir, no la despierten hasta que ella quiera, ¿verdad? Entonces, estos versículos que ahora nos toca o nos corresponde estudiar, hablan precisamente de aquella historia, hermanos. Aquí se hace un recordatorio retrospectivo, es decir, hacia atrás, ¿verdad? Hacia atrás de lo que fue la historia del pueblo de Israel cuando andaba en el desierto. Recuérdense que cuando andaba en el desierto, Dios compara ese amor, esos días de Israel, como su primer amor, porque donde la columna se movía, allá iba el pueblo. Si la columna se detenía, ahí se detenía el pueblo. Si la columna se movía, allá iba, es decir, como una novia que anda detrás de su novio, ¿verdad? Siguiéndolo. Así andaba Israel detrás de Dios. Es decir, y Dios compara esos tiempos tan hermosos, ¿verdad? Aunque cuando uno los ve no son tan hermosos porque son tiempos de queja,
pero Dios los ve como algo hermoso porque son sus primeros amores detrás de Él. Y esto es lo que Dios hace aquí. El amado recuerda la historia del primer amor de su amada, es decir, de su pueblo, pero no del pueblo de nosotros, sino del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, ¿verdad? En lo que es la historia del desierto y la entrada a lo que es la tierra prometida. Oiga lo que dice. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Mire cómo la ve el Señor. ¿Quién es esta? Dice que sube del desierto como columna de nube. Si usted se recuerda, ¿ya? Eso era lo que se veía desde lejos. Desde lejos se veía, quizás por las montañas no se podía ver al pueblo, pero lo único que sí se podía ver era esa columna de nube que sobresalía de cada montaña y desde lejos. Recuérdese usted cuando le traigo esto a memoria, cuando Israel ya estaba cerca de lo que es la tierra prometida para conquistar Jericó, una de las primeras ciudades. Dice que ellos estaban con el corazón deshecho, es decir, con miedo, porque ellos ya desde años atrás sabían la historia de lo que Israel venía haciendo y de cómo había vencido a algunos reyes. Es decir, ellos se daban cuenta, y dice, desde años nosotros nos dábamos cuenta de todo lo que Israel estaba haciendo. Es decir, por la columna de humo se daban cuenta todas las victorias que Israel venía teniendo, y eso es lo que precisamente dice aquí. Dice, ¿quién es esta? Dice el amado, ¿verdad? Que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Es decir, perfumada. La palabra sahumada es perfumada, dice, de mirra. Usted sabe para qué servía la mirra. Era para embalsamar muertos, es decir, mirra habla de muerte, viene perfumada de muerte. ¿Por qué venía perfumada de muerte? Porque recuérdese que en lo que es el tabernáculo estaba el lugar, estaba todo el mobiliario de lo que se estaba protegiendo. Y en ese mobiliario estaba un lugar donde se hacían todos los sacrificios. Todos los sacrificios. Por eso es que dice que viene perfumada de mirra, es decir, perfumada de muerte, porque ahí se daba toda clase de muerte, no humana, sino en el sentido de aquellos sacrificios que Dios había dicho que se hicieran en ese lugar, que cada uno de esos sacrificios apuntaban hacia el futuro, hacia la persona de Cristo. Por eso es que ella venía perfumada de mirra y de incienso, dice, y de todo polvo aromático, es decir, allí se daba toda clase de incienso, de polvos, de toda clase de aromas, es decir, algo muy hermoso, pero así la veía el Señor, la veía perfumada de todos esos sacrificios que ahí se hacían. Ahora, hay algo muy hermoso, porque fíjese que dice que aquí viene con una columna de humo. Este es hablando del primer amor, cuando Israel sale precisamente de la cautividad de Egipto hacia la tierra prometida, que tiene que pasar por ese desierto, y en ese desierto se le complicaron las situaciones por no haber creído a Dios, a su palabra. Es decir, se le complica y tiene que vagar por 40 años, y en esos 40 años esa columna de nube siempre los estuvo acompañando. Ahora bien, fíjese que según la historia de los judíos, o según algunos libros como el Talmud, se dice que allí habían milagros extraordinarios, aparte de lo que Dios había hecho para sacar a Israel, se veían milagros extraordinarios. Uno de esos dicen de que cuando, usted sabe, hermano, que cuando se derrama sangre, o se eleva algún sacrificio, o se está cocinando carne, porque ahí en esos sacrificios la carne se quemaba, en algunas partes se quemaba toda, a veces se le daba al sacerdote para él y su familia, y en muchas veces se quemaba toda, ¿verdad? Entonces, cuando se quemaba la carne, el humo no se expandía a todos los lugares. Ese es uno de los milagros que dicen que se daba cuando Israel ofrecía esos sacrificios, y para que
los demás vieran la presencia de Dios en medio de su pueblo, se daba ese milagro. ¿Y cuál era ese milagro? Que el humo no se esparcía para todos los lugares, sino que el humo subía derechito hacia la presencia de Dios. Ese era uno de los milagros. Y usted sabe que al estar cocinando carne afuera y hace un poco de viento, el humo no agarra derecho, el humo se expande a los 4 puntos cardinales. Amén. Es decir, pero en ese tiempo el milagro, para que vieran que la presencia de Dios estaba allí, el humo subía derechito. Y había otro milagro que se daba. Usted sabe de que donde hay sangre, ¿qué es lo que se junta? Moscas. Hay moscas, ¿verdad? Ahora, para que la gente se diera cuenta que la presencia de Dios estaba en medio del pueblo de Israel, dice que cuando se hacía todas esas clases de sacrificios y se derramaba la sangre, no había ni una sola mosca. Así era como ellos se daban cuenta que la presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Eran milagros extraordinarios. Pero ahora no, uno hace un pedacito de carne y allá anda las moscas zumbando, a ver si se quieren parar en la carne. Pero en ese tiempo no, porque la presencia de Dios era tan real que esos milagros se daban para que se dieran cuenta que la presencia de Dios estaba. Ahora, hay algo importante. Recuérdense que cuando Salomón edifica el templo, la presencia de Dios dice que posó sobre el templo y nadie podía entrar. Nadie. ¿Ya? Ni los sacerdotes, ni Salomón, nadie. Nadie podía entrar. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia del Señor había llenado todo ese templo. Ahora, algo que pasó en el segundo templo que fue destruido en tiempos de Jesús, bueno, después de Jesús, fue que la presencia de Dios ya no estaba en el templo, porque tampoco el arca estaba ahí. Recuerden que desde que los babilonios capturaron Jerusalén, el arca ya no la encontraron. Y según la historia dicen que Jeremías la sacó de ahí por orden de Dios y la llevó a un lugar secreto donde nadie sabe a dónde está esa arca, aún en la actualidad. Entonces cuando los babilonios llegaron, buscaron el arca, pero ya no la encontraron, porque según la historia Jeremías la había sacado de una manera oculta junto con otros hombres y precisamente nadie sabe en qué lugar esa arca se encuentra. Incluso ahora en día dicen de todos los historiadores de Israel de que dicen de que ya tienen todas las cosas para la reconstrucción del segundo templo, y ellos dicen que tienen ya hasta el arca del pacto, pero pues quién sabe, ¿verdad? Porque de eso no se dice, ¿verdad? Solo se dice que nadie pudo encontrar ni saber el lugar exacto donde se había escondido el arca, ¿verdad? Pero que hay una historia bien maravillosa, es una historia, yo no le voy a decir que es verdad, pero es una historia que se cuenta, ¿verdad? En las historias talmúdicas que dicen de que esa arca del pacto solamente Dios sabe, y que donde le escondió Jeremías, esa huella se borró y solo Dios se dio cuenta. Entonces dicen de que esa montaña que había una cueva donde Jeremías enterró el arca, dicen que ahí quedó en esa cueva, pero que no saben dónde está la ubicación de esa cueva. Pero que hay una historia que se cuenta que dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y él derramó su sangre, una de esas gotas entró por la grieta. Recuérdese que la tierra tembló y se abrió. Entonces dice que una de esas gotas de esa sangre que Jesús derramó entra por la grieta y baja precisamente abajo, hasta bien abajo, donde está precisamente el arca del pacto escondida, y esa sangre cae precisamente en el propiciatorio, y por eso es que ese sacrificio es aceptable. Por eso es que en Hebreos dice de que a Dios no le gustó el sacrificio de becerros ni de machos cabrillos, sino que la sangre de su hijo, porque esa sangre fue a caer precisamente, o sea, Dios sabe todo, podría ser algo que es real, porque Dios conoce todo y sabe cómo puede suceder, pero según esa historia dice que se cuenta que cuando él derrama su sangre en la cruz del Calvario, la sangre se va por las grietas y va a caer precisamente en lo que se le conoce como el arca del pacto, y precisamente a donde se llevaban a cabo los sacrificios, que es en el propiciatorio, donde se derramaba la sangre de los machos cabrillos. Entonces, eso es lo que se conoce, ¿verdad? Pero aquí dice, ¿quién es esta que viene por el desierto como columna de humo
perfumada de mirra y de incienso y de todo olor, de todo polvo aromático. He aquí, dice, es la litera de Salomón. 70 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Cuando habla de la litera, precisamente está hablando de una carroza, pero está hablando de algo que a más abajo nos da una explicación, pero yo quiero detenerme acá en algunos momentos porque dice que a esta litera o a esta carroza que Salomón hizo, y esta carroza está hablando precisamente porque más abajo, en el capítulo, lo voy a llevar al capítulo 9, donde dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera de Líbano. O sea, esa carroza precisamente está hablando, porque recuerden que todo esto es alegórico y es simbólico, no es una carroza como nosotros la conocemos. Es una carroza donde la van siguiendo, va jalada por caballos. No, esta carroza habla precisamente del templo que Salomón construyó, del templo. Y dice que, versículo 7, es la litera de Salomón. La litera habla de una carroza, precisamente eso. Litera es carroza. Y dice, 60 valientes la rodean. Ahora, 60 valientes. Y precisamente dice 70 porque estos 70 de lo que está hablando, literalmente se pudiera pensar que son varones que rodeaban precisamente cuando se daba un desposorio y llevaban a la novia hacia donde el novio. Se da que habían personajes que la rodeaban, tenía que ir custodiada esta carroza, porque allí iba el novio o bien la novia, pero iba custodiada literalmente. Ahora, cuando nosotros solo nos quedamos en lo literal, quizás nos vamos a desviar de la palabra de Dios y no la vamos a saber interpretar ni entender. Ahora, ¿quiénes son esos 70 valientes? 60 valientes de Israel la rodean. Ahora, fíjense que precisamente, le voy a decir algo. En esta versión que dice 70 valientes la rodean, de los valientes de Israel, precisamente esto no se refiere a soldados, sino que se refiere precisamente a la oración o la bendición sacerdotal arónica. Si usted, yo creo que usted quizás no es curioso, ni le da tanto la curiosidad, pero en la Biblia hay cosas que son muy curiosas, hermano. Y uno tiene que estudiar esas curiosidades en la Biblia, porque esas curiosidades nos llevan a profundizar en la palabra de Dios. Fíjese que esos 60 varones de los que habla, no eran hombres, literalmente hablando, sino que esos 60 valientes que rodean a lo que es el templo, la carroza, por decirlo así, era esa bendición sacerdotal, porque esa bendición sacerdotal tiene 3 renglones. Y yo quiero que vayamos a ellos. Números capítulo 6, de lo que es el 22, del 22 al 26. Fíjense que en eso hay tres líneas, o 3 versículos, pudiéramos decir. Y en cada versículo, en uno hay, en el primer versículo, hay una línea que tiene 3 palabras. Oiga bien, que es en el 24. En el versículo 24 hay una línea con 3 palabras. En el 25 hay una línea con 5 palabras. Y en el 26 hay una línea con 7 palabras. En la línea 3 hay 15 letras. En la línea
5 hay 21 letras y en la otra hay 21 letras. Es decir, que en total son 66 letras. Oiga bien. Oiga bien, en total, en la transliteración fonética que se hace de lo que es el hebreo a esta transliteración fonética, hay aproximadamente 60 letras. Esos son los valientes que rodean a la carroza, es decir, al templo, es decir, una oración. La oración es la que rodea y protege al templo. Fíjese bien. Ahora, es bien curioso ver esto, porque precisamente si nosotros no estudiáramos esto como curiosidad, hermano, no nos diéramos cuenta que en esta bendición sacerdotal arónica hay estas 66 letras. Le voy a leer las 3 líneas en una línea de 3 estrofas que hay en la transliteración fonética. La primer línea de tres palabras está Verayejeja. Esa es la primera. Hashem es la segunda. Berishmereja es la tercera. Por eso es que Berishmereja va junto. Son 3 letras, 3 palabras. En la 25 hay 5 palabras, que cada una va despegada. Dice Yaer, Hashem 2, Panay, Eleja 4, Bijumeca 5. Y en la última, que es el versículo 26, son 7. Yisha, primera. Hashem 2. Panay 3. Eleja 4. Bei Hashem 5. Leja 6. Y Shalom 7. Es decir, en la primera línea hay 3 palabras, en la segunda hay 5 palabras y en la tercera hay 7 palabras. Por cada una de estas palabras, si nosotros nos pusiéramos a contarlas, ¿cuántas letras salen? Son 60. Estos son los 60 valientes que dice acá en Cantar de los Cantares, que la rodean. Y dice, y de los fuertes de Israel, de los más fuertes. Porque la oración, hermano, es la que tiene más fuerza. ¿Por qué? Es la que abre camino, no importa dónde sea, no importa lo que sea, la oración es la llave para abrir toda clase de caminos. Es la que rompe. Por eso son los soldados más fuertes de Israel, es decir, la oración. Fíjese bien. Y dice aquí, oiga bien, versículo 6, todos ellos tienen espada, o sea, la misma palabra. La oración es palabra de Dios. ¿Ya? Todos ellos tienen palabra y son diestros en la guerra, porque la oración es la mejor, que se sabe, con la mejor espada con la que se puede pelear. No hay otra espada con la que usted y yo podemos pelear. Es la única espada. La oración es la única espada con la cual se puede vencer a todo enemigo. ¿Ya? Y diestros en la guerra, dice, cada uno su espada sobre su muslo. Oiga. Dice, por los temores de la noche. ¿Y cuáles son los temores de la noche? Precisamente si usted ha leído el Salmo 91, versículo 6, dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que haga mortandad, ni que destruya, dice en el día también. Entonces, ni saeta que huele de noche, ni pestilencia que en el día destruya. Es decir, esos son los temores de la noche. ¿Ya? Es decir, los temores donde la noche que habla de ausencia de Dios y presencia más de lo malo, la oración es la única que nos puede librar. Por eso es que uno, hermano, por eso es que hay mucha gente que no sabe que a veces cuando la están cubriendo con oración, es lo mejor que se puede hacer por esa persona.
Es lo mejor que esa persona puede recibir. Que lo cubran con oración. Lo están cubriendo de muchos temores, de muchas pestilencias, de mucha mortandad. Es decir, esas oraciones protegen y cubren a la persona. Por eso es que usted no sé si se da cuenta, pero antiguamente los padres, yo me recuerdo, mi madre siempre que yo me iba de la casa, ella siempre me cubría con oraciones. Siempre oraba por mí, siempre. Y no solo por mí, sino por todos mis hermanos. Pero por mí lo hacía bastante frecuente porque fue el único hermano que estuvo involucrado en la guerra de El Salvador. Es decir, mi madre tenía el temor que a mí me pasara algo y ella siempre oraba por mí. Ella siempre estaba orando, pidiéndole a Dios que nunca me pasara nada. Y hasta la fecha, le digo, salí de esa guerra y nunca me pasó nada. Pude ver amigos caer junto a mí. Pude ver compañeros muertos. Pero, más sin embargo, mi vida siempre estuvo protegida. Pero estuvo protegida, ¿por qué? No es porque yo fuera bueno, no es porque yo fuera quizás lo mejor, sino protegido por las oraciones de mi madre. Esas oraciones, hermano, son un poder como usted no tiene idea y pueden proteger a cualquier persona que se le eleva una oración. Por eso es que Dios le mandó a Moisés que le dijera a Aarón que a través de esa oración Dios iba a proteger a su pueblo. Dios iba a proteger a Israel. Dios no iba a permitir que Israel fuera destruido precisamente por el enemigo a través de esa oración. Y yo le voy a decir algo. Fíjese que incluso en la actualidad se dice, no le digo que es algo real porque yo no lo he visto, pero se dice, se cuenta que el gobierno israelí dice que tiene como judíos ortodoxos, de esos más conservadores, pues que están leyendo las escrituras o la Torá, dice que el gobierno israelí en la actualidad le paga a un cierto número de sacerdotes ortodoxos para que estén orando por Israel. Y muchos dicen que Israel por eso no ha sido destruido, porque hay un grupo de sacerdotes que están intercediendo porque Israel prevalezca ante todas las amenazas que se hacen contra él de desaparecerlo de esta tierra. Porque recuérdense que Irán es uno de que no solamente lo ha publicado, sino lo ha dicho en el Parlamento de la ONU, que dice que Israel tiene que desaparecer del mapa. Lo ha dicho abiertamente, públicamente. Ahora, pero hasta ahorita Israel se mantiene en pie y se va a seguir manteniendo en pie porque hay personas que están orando, pidiendo por la preservación de Israel hasta el tiempo del Mesías. Es decir, Dios está en esa oración. Dios está en esa oración. Por eso es que creo que es Isaías 65 donde se habla que dice: no le deis descanso a Jehová, dice, pidiéndole que Dios restaure a Jerusalén. Oiga, no le den reposo. ¿Y a quién le dice? A los centinelas. No le den descanso a Jehová hasta que Él restaure a Jerusalén. Oiga, qué tremendo. Es decir, esas oraciones a favor de Israel son las que lo mantienen en pie. No es porque Israel sea poderoso, literalmente hablando, aunque lo es. Pero las que lo preservan de que Israel sea destruido son las oraciones. Y esto es lo que dice acá. Dice, todos ellos tienen espada, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. El rey Salomón se hizo una carroza, oiga, y vuelve a repetir, pero aquí ya no dice que es litera, se hizo una carroza, dice, el rey Salomón se hizo una carroza, dice, de madera del Líbano, oiga, de madera del Líbano, y dice, hizo sus columnas de plata, esas son las columnas del templo. Si usted se recuerda o ha leído en la Biblia, se dará cuenta que ese templo
fue hecho de madera, de cedro, pero lo recamó, es decir, o lo cubrió con oro y plata. Es decir, y por eso se veía un templo majestuoso. Por eso la gente se admiraba, porque decía, ¿de dónde sacó tanto oro? Es decir, solo estaba repellado. Lo de adentro era madera. Es igual como el arca del pacto. Y el arca del pacto se veía que era de oro y plata. Ahora, pero precisamente lo que es el oro que llevaba lo tenía como repellado encima de la madera. ¿Verdad? Por eso es que el arca del pacto también iba como repellada de oro, pero lo sólido de ella era la madera de cedro, ¿verdad? Que eso también nos habla simbólicamente de las dos naturalezas del Señor, la humana y la divina. El oro representa lo divino y la madera representa la naturaleza humana. Ahora, pero dice, Salomón se hizo, y aquí le voy a decir algo. Recuérdese que Salomón, así como la Sulamita es simbólica del pueblo de Israel, Salomón, ¿de quién es simbólico? ¿A quién simboliza? ¿A quién alegoriza? Alegoriza a Cristo. A Cristo. Porque dice, el rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, en otras dice morado, dice su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Oiga, dice recamado, oiga, recamado, la palabra recamado, ¿qué le dice a usted? La palabra recamado es adornado. Es un adorno. El recamado es un adorno de amor. Es decir, adornado de amor. ¿Por quién? Por las doncellas de Jerusalén. Algunos dicen, lo toman literalmente, que dicen que estas doncellas de Jerusalén, alguna para mostrar su gracia con el rey o con la novia, con el rey Salomón o con la novia, lo hablo literalmente, dicen de que una de estas mujeres bordó, hizo bordados para recamar todo este interior de lo que era el trono de Salomón y así demostrarle su gracia hacia ellos. Ahora, pero si lo dejamos así solo en lo literal, ahí lo vamos a quedar, pero este recamado de amor no precisamente está hablando que está de adornado, es decir, de un adorno que mujeres hicieron, sino que está adornado de amor por las mujeres, dice, de Jerusalén. Ahora, porque les voy a decir algo. Aquí dice, mire, dice el templo. Salomón hizo una carroza, es decir, el templo. Lo vamos a decir el templo. Jerusalén hizo un templo de madera de Líbano. Hizo sus columnas de plata y su respaldo de oro y su asiento lo hizo morado, es decir, grana. Su interior. ¿Qué es lo que había en el interior del templo? ¿Qué es lo que había en el interior del templo? Amor. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero ¿qué es lo que estaba en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto. ¿Y qué es lo que se llevaba a cabo en el arca del pacto? Ahí se arreglaban todos asuntos de conflictos con Dios. Ahí se arreglaba todo conflicto con Dios. Es decir, en el arca del pacto, en el propiciatorio, se derramaba la sangre para aceptar al pecador que había pecado y que se quedaba reconciliado con Dios. Es decir, ahí estaba adornado de amor ese lugar. En lugar de pelear Dios con el hombre, ahí se arreglaba todo asunto. Es como Isaías en el capítulo 1 cuando dice, vengan hombres y pongámoslos a cuenta. ¿Ya? ¿Y qué dice? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, ahí se resuelven los conflictos. Porque ese lugar está adornado de amor. No de conflicto, de amor. ¿Verdad?
Y dice que este lugar, de lo que es el lugar santísimo, el arca del pacto, dice que está su interior, oiga, su interior en el templo, estaba el arca del pacto y está adornado de amor. ¿Por quiénes? Por las doncellas de Jerusalén. ¿Quiénes son las doncellas de Jerusalén? ¿A quiénes simbolizan las doncellas de Jerusalén? Simbolizan o alegorizan a las naciones. A las naciones. Todas las naciones. En ese lugar está adornado de amor por las naciones. Es decir, porque Dios ama a las naciones. Recuerda lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, es decir, a la humanidad, a las naciones, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí donde dice por las doncellas, okay, hay más, es más fácil de equivocarse porque como puede, yo en mi pensamiento, el Señor lo adorna de amor por causa de las doncellas. Exacto, por ellas, por causa. Es por causa de la mujer, es decir, porque Dios ama a las naciones. Porque Dios las ama, amén. No es que las doncellas hayan hecho esos adornos. Sino Dios ama a las doncellas, así no las entiendo. doncellas, no. Dios ama a las doncellas y por eso está adornado de amor, por las doncellas, porque Dios ama a las doncellas que simbolizan o alegorizan a las naciones. Dios ama a todas las naciones. Dios no quiere que nadie se pierda de ninguna nación, ¿verdad? Y dice aquí, versículo 11. Salido doncellas de Sión y ve al rey Salomón con la corona que la coronó su madre en el día del desposorio, en el día del gozo de su corazón. Oiga lo que dice. Dice, salir. Oiga bien. Salir, oh doncellas de Sión, de Jerusalén. Dice, y ver al rey Salomón. Yo se lo le voy a cambiar Salomón por Jesús. Oiga lo que dice. Salido doncellas de Jerusalén y ved al rey Jesús con la corona con la que le coronó su madre en el día del desposorio, en el día del gozo de su corazón. Oiga, las doncellas de Jerusalén fueron las que crucificaron. Oiga, las doncellas de Jerusalén salieron a ver a quién. En tiempos de Roma, ¿a quién salieron a ver? A Jesús, ¿verdad? Dice, salid a ver a Jesús. Yo solo estoy transliterando, pero aquí dice Salomón, pero recordemos que Salomón solo es una figura que representa al Mesías, a Cristo. Dice, salido doncellas de Sión o de Jerusalén y ved al rey Jesús con la corona que le coronó su madre. ¿Quién era la madre de Jesús? Jerusalén. Porque ahí fue dado luz él. Ahí nació. Jesús era judío. Nació en Jerusalén. ¿Verdad? Entonces, esa fue su madre. Y ella misma fue la que le coronó. Jerusalén le coronó. Acompañado también de grupos de gentiles. Esas doncellas que salen a ver al rey Salomón, junto con Jerusalén, que es la madre de Jesús, precisamente son las que le coronaron. ¿Cuándo le coronaron? Oiga bien, ¿cuándo fue que le coronaron? Precisamente fue en el día de su desposorio. ¿Y cuál era el día del desposorio? Del cual muchas veces a nosotros no nos dicen. ¿Se recuerda usted cuando Jesús habla en Mateo capítulo 26? Yo quiero llevarlo a Mateo 26 para que podamos entender un poco mejor la palabra del Señor. Mateo 26. Aleluya. Mateo 26.
versículo 26, versículo, ya le digo, versículo 27, no, versículo 26. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo, tomen, coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos la copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo, beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que confirman. ¿Qué estaban confirmando? Cuando se habla de alianza, se está hablando de desposorio. Es decir, era una boda. Eso no nos dicen a nosotros, las iglesias cristianas muchas veces. Dice que es una confirmación de la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos por el perdón de sus pecados. Y dice, derramada para remisión de sus pecados. Y os digo, versículo 29, os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid o la copa, hasta que el día en que lo beban de nuevo con vosotros. ¿A dónde? En el reino de mi Padre. De mi Padre. Es decir, esa fue la corona con el que su madre le coronó. Jerusalén le coronó, pero ¿con qué le coronó? Con una corona de espinas. Ese día que él estaba tomando la Santa Cena, como se le conoce con sus discípulos, si usted lee más arriba en el contexto, dice que Dios le dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Es decir, que lo entregara. Ese momento que él estaba en desposorio, oiga, celebrando el desposorio, fue cuando lo corona. Por eso dice, salid, oh hijas de Jerusalén, y ver la corona con la que le coronó su madre. Y dice, en el día de su desposorio, en el día de gozo, del gozo de su corazón. ¿Por qué había gozo en él? Él dijo, yo he ansiado tomar esta copa, pero no la tomaré otra vez, sino hasta que estemos juntos. Hasta que estemos juntos otra vez, hasta que haya otra alianza. Hasta que haya, porque esa copa se levantaba en el desposorio. Pero esa copa que levanta era la tercera copa que no se menciona en los evangelios. No era la primera, era la tercera copa que se menciona. Había una tercera copa. Había una copa que se dejaba ahí, estaba la segunda, es una cosa de que si se la explico lleva mucho tiempo, pero en la tercera copa se levantaba la copa, que era la copa del desposorio. Y en ese momento de desposorio fue cuando a él lo condenan a muerte. ¿Y quién lo corona? Su madre, Jerusalén. Jerusalén lo coronó con una corona de espinas, precisamente porque lo hallaron culpable. ¿Se recuerda cuando en Lucas 23 estudiamos de que él dijo, cuando lo llevaban en el camino a la crucifixión, hubieron mujeres que salieron a llorar y él dijo, mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes, por vosotras y por sus hijos. Es decir, por culpa del pecado de ustedes y por culpa del pecado de sus hijos, yo voy a morir a la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque las hijas de Jerusalén lo crucificaron. Es decir, hablando de las naciones. Porque recuerden que en Hechos de los Apóstoles ya se habla de que no solo los judíos participaron en la condena de Jesús, sino que también los romanos.
Los romanos hablan de las naciones. Ellos simbolizan a las naciones que no querían a Israel, que no querían a Jesús. Porque las naciones no querían a Jesús, ¿verdad? Y es por eso que ellas nos crucifican. Y todo su odio que muestran hacia Jesús es el odio que muestran hacia Israel. Porque Israel es el cuerpo. Así es de que creo, hermanos, que estos versículos que hoy hemos estudiado nos hablan precisamente de todo esto, de algo alegórico, que se está haciendo contando una historia retrospectiva de ese amor que tenía Jerusalén por su Dios, Israel por Dios, ¿verdad? Cómo era al principio, pero que al final lo crucifica. Entonces paró todo ese amor en muerte, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces pasa. Aún en la vida literal, muchas veces el amor, ¿en qué termina? En odio, en muerte, en rencilla. Es decir, igual como lo que le pasó al Señor. Así es de que dejamos hasta ahí, ¿verdad? Y como le digo, quizás todos los estudios que hagamos, vamos a estar siempre haciendo la oración sacerdotal o bendición arónica, ¿verdad? La vamos a estar siempre repitiendo y para que la aprendamos. Es algo muy hermoso. Es algo hermoso. Yo donde la digo, siento algo bien bonito y a veces la primera vez que lo hice yo lloré yo solo porque sentí algo bien bonito porque es una oración que ya en el ¿cómo se llama? En la transliteración fonética ya es algo bien diferente, cómo se siente. Así de que los dejo hasta aquí, Dios les bendiga, Dios les guarde, esperando que Dios nos dé vida para que continuemos con el capítulo 4, ¿verdad? Y así profundizar más en la palabra del Señor. Así de que Dios les bendiga, Dios les guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.